Estamos con el tema guerra espiritual. La mayoría de los países ya por alguna razón ya pasaron por una guerra, ¿verdad? Paraguay ya tuvo su guerra. Quizás nosotros no vivimos, no participamos, pero tenemos abuelos, bisabuelos que sí estuvieron en nuestra guerra acá en el Paraguay. La Triple Alianza, la Guerra del Chaco. Bueno, entonces tenemos también ese conocimiento adquirido de que Paraguay ya estuvo en guerra. Y cuando entramos en guerra, por lo general hay razones, ¿verdad? Hay motivos por qué uno entra en guerra. Hay razones porque una nación quiere conquistar a otra. Un reino quiere conquistar a otro. Y hay otras naciones que se tienen que defender, ¿verdad? Y en este sentido, la guerra, si nosotros pensamos un poquito, ¿cómo es que sucede en la guerra, verdad? A veces decimos, no, la guerra es lo primero que es la primera opción. No. La guerra no es la primera opción. La guerra ya es el resultado de que ya no hubo solución previa. La guerra empezó antes. ¿Sí? Y vamos a verlo eso. Todos estamos familiarizados de alguna manera con la destrucción. Conocemos que en la guerra, cuando ya se está en el conflicto militar, las armas por lo general son letales, son destructivas, ¿verdad? Entonces, todos tenemos ya una idea. Esta es una imagen del conflicto, un conflicto actual. Pueden ver cómo los edificios están totalmente destruidos por las bombas y seguramente mucha gente ha muerto en esos conflictos. Entonces, entendemos que en una guerra siempre hay pérdidas, no siempre se gana. Por eso hoy vamos a tocar la guerra espiritual. Y usted me va a preguntar, ¿existe la guerra espiritual? Pregúnteme, ¿existe la guerra espiritual? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Y si no lo sabías, te lo ocultaron. Te lo ocultaron. ¿Dónde vamos a ir a conocer esto? Vamos a irnos a la palabra. Vamos a Génesis, donde se inició la guerra espiritual del hombre. Dice Génesis capítulo 3 versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien. ¿Cómo podemos identificar en qué momento ocurrió la guerra? En este relato podemos darnos cuenta. ¿Cómo inicia? Dice, pero la serpiente era más astuta. ¿Por qué inicia pero? ¿Por qué dice pero? Acá la escritura no nos está revelando la conversación anterior. Acá nosotros podemos deducir por la escritura que la serpiente y Eva ya venían conversando, ya venían hablando. Seguramente yo me imagino, no está en la Biblia, pero yo me imagino, uso la imaginación, que venía, le encontraba la serpiente a Eva comiendo, y le encontraba comiendo la fruta, ¿verdad? Comiendo, qué sé yo, manzana, pera, lo que haya habido ahí, ¿verdad? Y encontrándose con Eva,
y no entrando en una conversación tan abierta como la de ahora, sino más bien, buenos días, señora Eva. Buenos días, señor serpiente. Lindo día, señora Eva. Sí, señor serpiente, estoy disfrutando acá del Edén. Estoy disfrutando de lo que Dios, la maravilla que Dios nos regaló. Es cierto, señora Eva. Sí. Qué lindo lugar Dios les regaló. Sí. Y pasan los días, y todos los días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, señora Eva. Buenos días, buenas tardes, señor serpiente. Entonces nosotros podemos entender por cómo inicia esta lectura que ya ocurrieron unos encuentros amistosos con la serpiente. Por eso dice, pero la serpiente. Y acá hay una cosa que tendríamos, una palabra que deberíamos subrayar, que es astuta. Satanás es astuto. Más que todos los animales del campo que Dios había creado, la cual dijo a la mujer, acá empieza la guerra. Con una pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de este árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, esta respuesta del diablo, no moriréis. No moriréis. ¿Qué estaba haciendo Satanás ahí? Eva manejaba la palabra de Dios. Eva manejaba la orden o la ordenanza de Dios de no comer del fruto que estaba en el medio, ¿verdad? Eva tenía clarito, no, del fruto que está en el medio, no, de este sí, de este sí, de este sí, este no, ese no. ¿Y qué hace Satanás? Satanás le dice, no moriréis. ¿Qué le está diciendo a Eva? ¿Qué le está induciendo a entender a Eva? Le está diciendo, Dios te mintió. Directamente, Satanás estaba atacando la palabra, era su palabra contra la palabra de Dios. Satanás quería embarullarle a Eva y continúa diciendo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Imagínense hacia dónde se estaba yendo la conversación. Ya no era un saludo, buenas tardes, hola, ¿cómo estás? Qué bien te queda, qué sé yo, esa hoja de palmera, no sé. Ya no era ese tipo de conversación. Ahora llegaron a un nivel de conversación donde se estaba definiendo la eternidad o la vida del ser humano. Por eso estamos hoy como estamos, porque aquí empezó la guerra. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esa palabra ya le entró acá. ¿Qué generó en Eva? ¿Qué generó en Eva esa expresión, seréis como Dios? Seréis como Dios. Entonces yo no voy a necesitar más de Dios. Ya no voy a necesitar más depender de él. Yo voy a ser como Dios entonces. Y el diablo le está diciendo, sí, vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal. Ahí ya empezó a cranear Eva. Ya la verdad de Dios ya fue desplazada por una mentira del diablo. Una vez mentira astuta. Y sigue el relato diciendo, sabiendo el bien y el mal, el 6, y vio, está en amarillo, y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Por dónde le entró? Primero le entró acá, directamente por el oído, le dijo, no vas a morir. Bueno, si no voy a morir, todo bien, ¿verdad? ¿Y qué más? No vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Ya tenés una corona, don serpiente.
todas las que quieras. Voy a hacer mis universos, todos los planetas que quieras, vas a hacer mis. Y ahí empieza ya el orgullo, la soberbia, a prenderse a sentimientos que no existían en ella. Y sigue la conversación y el 6 dice, y vio, le entró por el sentido de la vista, vio la mujer el árbol que era bueno para comer y que era agradable para los ojos, y el árbol codiciable. Antes le tenían respeto al árbol, le tenían consideración, porque la palabra de Dios decía, no comeréis ni tocaréis del fruto que está en medio. No. Ahora ya no. Ahora Eva, en vez de respetar la palabra de Dios que estaba aquí, ya no. Ya lo miró codiciable. Eva ya entendió, no, Dios me estaba mintiendo, había sido. Ya llegó a esa conclusión, Dios me está mintiendo. ¿Por qué? Si acá la serpiente dice que esto me va a dar a mí sabiduría, voy a ser como una diosa. Y Dios seguramente no quiere que yo sea como Él. ¿Y qué más dice? Acuérdense, Satanás empezó a tocar los sentidos. Oído, vista, ¿qué más? Codiciable. Y tomó, tacto, y tomó de su fruto. ¿Y qué más? Y comió, gustó. Y dio también a su marido, el cual comió así también. Entonces, ¿qué hizo Satanás acá? ¿Cuál fue su estrategia espectacular? ¿Cuál fue la estrategia de Satanás? La estrategia de Satanás con Eva fue encapsularle o encuadrarle o encerrarle en sus 5 sentidos. Debemos recordar que en aquel tiempo Adán y Eva tenían abierto el canal espiritual con Dios, porque ellos se comunicaban con Dios. Ellos tenían acceso directo a Dios. No solamente tenían 5 sentidos, tenía el sentido espiritual abierto. Ellos hablaban con Dios, eso es espiritual. ¿Y qué hizo Satanás? Trató de que Eva no piense ni se recuerde que ella tenía acceso a Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros, vamos a poner este ejemplo, cuando nosotros estamos en una situación X, en una situación complicada? Vamos a decir un divorcio. Hay un divorcio ya en puerta, hay peleas, y uno empieza a analizar. Vamos a poner el ejemplo que es por infidelidad. Me fue infiel mi esposo, y ahí la mente empieza a cranear. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Ahí ya todos tus sentidos ya estaban encapsulados. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? En ningún momento te pones a pensar, voy a doblar rodillas, voy a usar los recursos espirituales que tengo y voy a clamar a Dios. Voy a buscar dirección de Dios. No. Eva tenía acceso a Dios y ella no accionó ese recurso. ¿Por qué? Porque Satanás le encasilló en los 5 sentidos. Y tenemos que hacernos una pregunta: ¿ha terminado ya la guerra espiritual? Vamos a Efesios 6:10. Vamos a dejar que la palabra nos responda. Dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, te está hablando a vos y a mí, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra toda acechanza del diablo. Y acá está la respuesta para nosotros, en el 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, te tengo una mala noticia: estás en guerra. Estamos en guerra. La palabra de Dios acá, el apóstol Pablo ya nos está
advirtiendo desde hace rato. Desde el Edén está la humanidad en guerra. Y la estrategia es la misma. Satanás no va a venir a explotarte una bomba. ¿Qué va a venir a hacer Satanás? Che, ¿por qué no te tomas unas cuantas copitas, Kevin, con lo que es tanto? Te mereces, te va a hablar al oído. La misma cosa, lo mismo, la misma estrategia de Eva. Che, ¿viste que viene esta la hermana? Che, mira así que tu celular, ¿qué es lo que es tanto? Che, roba nomás esa plata, total no van a pillar. Y vos empezás a analizar. Che, pero es cierto, yo me merezco, sí. Demasiados años ya estoy sirviendo al Señor y así santo, pero me puedo dar unos gustitos ahí en el mundo, ¿verdad? Vos pensás que en tu mente nomás está pasando eso. No, Satanás te está hablando y vos crees que es tu conciencia. Te está diciendo, claro, metele nomás. Tipo esa publicidad de moto. Sí, metele nomás, sí. Vos te mereces. Son ¿cuántos años de creyente? ¿Cuántos años de servicio tiene el pastor? 40 años, ¿verdad? 42 años. Pastor, metele nomás un chiqui. ¿Qué es lo que es tanto? 40 frente a un día. ¿Qué es lo que es tanto, pastor? Dios va a entender. Dios va a comprender. Mucho ya, pastor. Aguantaste mucho ya. Metele una raya, ¿verdad? Y bueno, y Satanás hace lo mismo. Viene y nos habla de la misma manera. La estrategia no terminó, pero esa es la forma que Satanás empieza la guerra. ¿Y cómo terminó Adán y Eva? ¿Cómo terminaron, mejor dicho? Fuera de acá, ¿verdad? Fuera. Y por ende nosotros también afuera, destituidos de la gloria de Dios. Así estamos también. Entonces, no tenemos que tomar a la ligera este tema de la guerra espiritual. La guerra espiritual es tan real, solamente que Satanás siempre nos encuadra dentro de nuestros 5 sentidos. Lo mismo lo que le pasó a Agar. Agar fue despedida, se fue al desierto con un poquito de agua y con su hijo, Ismael. Dice la palabra que le dejó a su hijo a una distancia para no verle morir, porque ya la sed era impresionante. La desesperación era impresionante, no había comida, no había agua, el sol ahí en el desierto terrible. Había una desnutrición, falta de agua. Entonces ella ya se da cuenta que su hijo ya va a morir, ya está agonizando, y ella la misma cosa. Y Dios le responde desde el cielo y le dice a Agar, Agar, yo escuché el llanto del niño, y aquí no morirás. Y ahí está, ahí cerquita tuyo. Dice que Dios le dice, le abrió los ojos para que vea el pozo de agua que estaba a su lado. Agar estaba acá y el pozo de agua estaba ahí. Y ella no veía. ¿Por qué no veía? Porque sus 5 sentidos estaban bloqueados. Estaban bloqueados. Y tuvo que venir Dios y tocar y abrirle el entendimiento. Porque cuando uno está en desesperación, a ese nivel de desesperación, uno ya no piensa normal. El cerebro ya no funciona más normal. Entonces Dios tuvo que intervenir y le dijo, mira Eva, a tu lado nomás está el agua. Y ustedes ya conocen la historia. Entonces esa es la estrategia que Satanás usa en la guerra espiritual. Primero entra acá y después las bombas explotan en consecuencia. ¿Sí? Vamos avanzando. Entonces, ¿cuáles son las armaduras que debo usar para pelear esta batalla? Queremos saber. Y vamos a consultarle a la palabra. Acá tenemos, por ejemplo, la imagen de el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Vamos a Efesios 6:13, que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir el día malo. Coma, vamos a ver qué es lo que dice acá. ¿Qué nos dice acá Pablo? Por tanto, tomad toda la armadura. Podemos retrasar nuevamente la imagen para ver, vamos a tratar de fijar la memoria. Toda la armadura, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes de la armadura, incluyendo ya la espada. Toda la armadura, acá, vamos al versículo, dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, si Pablo nos está diciendo que hay días malos, es porque hay días malos. O usted tiene todos los días perfectos. ¿No? ¿Hay días malos? Yo pensé que yo nomás tenía días malos. Y Pablo también, ¿verdad? No, todos tenemos días malos. Entonces, la recomendación que nos hace Pablo dice, equípense con toda, no con algunas armaduras. No, por ejemplo, decir, bueno, sabes que yo me voy a poner el calzado porque me queda bien. Este sí me queda bien. Me voy a poner el cinturón porque este también me sienta bien. Pero sabes que el escudo es medio pesadito. Ese no voy a dejar nomás. No voy a usar nomás. No. Vos te vas a la guerra. Vimos lo que la guerra hace. Esas bombas impresionantes. Esa clase de bombas hay también en el espíritu. Y lo vamos a ver. Bien, y dice, hay días malos. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Por qué? Porque en una guerra nosotros podemos perder o ganar. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, los lomos, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, vamos por partes. Vamos a ver qué es la verdad, qué es el cinturón de la verdad. Tenemos que entender también que Pablo lo que hace aquí con respecto al equipamiento militar de la época de los romanos, solamente es a los efectos de que podamos tener una idea, es una analogía, una comparación, para que nosotros podamos estar completamente cubiertos y listos para una batalla. Dice el cinturón de la verdad. ¿Qué nos quiere decir eso? Que tenemos que vivir en la verdad. Tenemos que ser consecuentes con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. No debo llevar una doble vida. El cinturón, recuerden, el cinturón sostiene ¿qué? ¿Qué sostiene ahí? Ahí está, la espada. La espada, ¿qué era la espada? La palabra, el espíritu de la palabra, ¿verdad? La espada. El cinturón sostiene la espada. Pero ¿qué pasa si yo vivo con una doble moral? Entonces quiere decir que yo no estoy llevando el cinturón de la verdad. En esta parte ya estoy desequipado. Y yo no tengo dónde poner la espada entonces, ¿verdad? Y si nosotros decimos, bueno, yo llevo una vida donde no es que soy 100% cristiano, de vez en cuando me doy mis permisos, de vez en cuando me bajo de la cruz y hago otra vez lo que quiero. Entonces en ese momento, entonces yo no estoy en consonancia, en conexión con la palabra de Dios, que es la verdad. Estoy falto de verdad. Y si yo digo, vamos a suponer, yo soy falto de la verdad y me voy a predicar, ¿qué va a pasar? Yo llevo la espada para predicar, pero como no tengo dónde poner la espada, vamos a suponer que tengo que poner mi espada acá. Yo no tengo mi portaespada, mi cinturón. ¿Qué va a pasar con mi espada? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir ese hecho? Que la palabra no me va a respaldar. Dios no me va a respaldar. Yo puedo decir todos los versículos que usted quiera, pero Dios no me va a respaldar.
porque estoy falto de la verdad. Eso quiere decir que tenemos que vivir 100% entregados a la verdad de Dios. Entonces cubrimos esta parte, ¿verdad? Porque vamos a cubrir todo el cuerpo. El siguiente, vamos a ver la coraza de la justicia. ¿De qué me protege vivir en justicia? Porque es eso. El ser injusto abre una grieta enorme en mi vida, en mi familia y en todo lo que hago. Satanás puede acusarme, puede derribarme, puede destruir mi familia, puede destruir mi matrimonio, puede destruir mi negocio. Debo vivir a la manera de Dios. Eso significa la coraza. Ya tenemos cubierto acá, ahora nos cubre aquí. Si nosotros no llevamos la coraza de justicia, somos personas injustas, entonces nosotros estamos abriendo brechas para que Satanás pueda atacar mi casa, pueda atacar mi familia, pueda atacar mi negocio. Por eso es importante estar completos. Eso decía el apóstol, para que estéis completos. Equiparte con toda la armadura, no en parte. Porque si yo me voy sin armadura, vamos a suponer, estamos en guerra bélica. Si yo no tengo antibalas, ¿qué va a pasar conmigo? Muy rápido me voy a morir. Y usted también, si usted se va a la guerra sin chaleco antibalas, rápido va a ser baja, ¿verdad? Entonces eso es lo que Pablo nos está diciendo. Para no ser baja, ponete el escudo, ponete el chaleco antibala. ¿Y cuál es el chaleco antibala? Vivir en la justicia de Dios. No en tu justicia, no en mi justicia. Por ejemplo, surge una situación y yo digo, no, yo tengo la razón. Eso siempre pasa en el matrimonio. No, yo tengo la razón. Y la esposa dice, no, yo lo que tengo la razón. No, yo lo que tengo la razón. Vos estás equivocada. No, vos estás equivocada. ¿Dónde está la justicia de Dios? En ninguna parte. Hace rato ya nos sacamos el chaleco de la justicia de Dios. Recuerden, estas son armaduras de Dios, no son mi armadura. Yo puedo ponerme mi armadura de mi propia justicia. Yo me creo más que vos, yo me creo más justo, yo me creo más santo. Vos sí que no, qué sé yo, tipo los fariseos, este pecador, ¿verdad? El fariseo y el publicano que se fueron ahí a orar. ¿Y a quién le rechazó Dios? Al fariseo, ¿verdad? Porque él se justifica, no, yo oro, yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, etcétera, etcétera. Pero su corazón estaba lejos porque él ponía su justicia delante de los hombres. Y nosotros no tenemos que equiparnos con nuestro chaleco. Tenemos que usar el chaleco antibalas de Dios. La justicia de Dios. Amén. Vamos a ver otra parte. El calzado. ¿Para qué sirve el calzado de la paz? En donde vayas, debes llevar la buena noticia de la salvación. No llevar el calzado del chisme, por ejemplo. Muchos tienen ese calzado. Se sacan nomás el calzado. No, hoy no voy a ir a predicar, hoy voy a ir a chimentar. La media de todo. Hoy voy a chimentar, me voy a poner el calzado del chisme. Voy a ir a jugar fútbol, voy a saber todo lo que pasa allá y después le voy a contar a todo el mundo otra vez el chisme. Como los peluqueros, saben todo. Se enteran de todos los peluqueros. No, había un, no sé si era chiste, pero parecía chiste. El caso de un grupo de hermanos que dijeron, bueno, vamos a hacer un retiro espiritual porque estamos muy cargados. ¿Sabes qué? Tanto problema en la iglesia, los hermanos, cada uno con su problema, de bárbaro. Entonces, vamos a hacer un retiro espiritual y vamos a irnos bien lejos para que nadie se entere de lo que vamos a hablar ahí. Y todos vamos a sacar nuestro trapo sucio al sol. Ah, buena idea, hermano. ¿Qué hacen este grupo de hermanos? Se van y dicen, vamos, ¿sabe qué? Para que nadie lo escuche, vamos a subirnos a una canoa y vamos a irnos en el medio del río y ahí vamos a hablar. Dale. Se subieron todos, dice que en la canoa y se fueron y se sentaron se quedaron en el medio del río y bueno, vamos a empezar la sesión. Hermano fulano, ¿cuál es tu problema? ¿Qué te aqueja con respecto al servicio, al ministerio?
Y bueno, hermano, a mí, yo tengo un problema con el dinero. Cada vez que se recoge la ofrenda, yo me voy y saco un poquito. Bueno, y vamos a orar, hermano. Vamos a orar, entonces, por favor. Siguiente, hermano. ¿Cuál es tu problema, hermano? ¿Sabe qué, hermano? Yo tengo problemas con las hermanas. Me gusta la pollera, hermano. Entonces, me cuesta todavía. Mis ojos todavía no se crucificaron, hermano. Está muy bien. Y bueno. Y vos, hermano, y el tercer hermano ya estaba todo nervioso, ya ansioso así, ya estaba saltiteando ya en la canoa. Lo único que quería era... Y después, y no sé cómo decirle, hermano, que yo tengo un problema, no es grave. ¿Y cuál es lo que es tu problema, hermano? Si acá el hermano dice que toca la plata de la iglesia, y acá el otro hermano dice que las mujeres todavía y él... ¿Y cuál es tu problema? Y mi problema es el chisme, hermano. Y no aguanto más la hora de bajarme acá para contarle a todo el mundo de lo que usted hizo. Bueno, que no seamos así, hermano. Que no nos pongamos el calzado del chismoso, la chismosa, y nos vayamos a contarle a todo el mundo, ¿verdad? No ser portador de mentiras también. No ser portador de calamidades. Debemos ser un mensajero de Dios y debemos llevar la paz de la salvación al desesperado. Eso es lo que nos dice acá la palabra con respecto al calzado. Ser íntegros en todo. Ya vimos el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia. Ahora tenemos el calzado. Donde caminemos, ¿dónde vamos a irnos? Vamos a irnos en lugares donde no vamos a hacerle pasar vergüenza al evangelio, a Jesús, sino vamos a llevar el evangelio de la salvación. Ese es nuestro trabajo. Eso es, recuerden, es guerra espiritual. Estamos siendo equipados. Siguiente, este también es muy importante. ¿Para qué es el escudo de la fe? Wow. Sin fe, ¿qué dice la palabra? Es imposible agradar a Dios. Empezándolo con ese versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el lenguaje del cielo. Dios no entiende otro lenguaje. Vos podés llorar, zapatear, pero Dios no te va a conceder tu petición si no venís con fe. ¿Y qué es la fe? ¿Qué dijo Pablo que es la fe? Hizo una definición bastante interesante. ¿Alguien recuerda? ¿Cómo es? Es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es certeza? Es una seguridad absoluta. La convicción de lo que humanamente no vemos. Humanamente no vemos. Estar convencido de que el milagro ya está. ¿Y cómo vos sabés, hermano? ¿Cómo vos sabés? ¿En tu mente sabés? No, intelectualmente yo no puedo saber eso, hermano. La mente no puede entender este lenguaje. Este lenguaje es del cielo. La fe viene del cielo. Es un lenguaje, es el lenguaje del reino. La fe mueve montañas, hermano. La fe te hace llegar lejos. Por la fe somos salvos. Por la fe somos sanos. Por la fe somos libres. Por la fe viviremos eternamente. ¿Se dan cuenta qué importante es la fe? Acá vemos el gráfico bastante interesante. Vemos flechas de que dice preocupaciones excesivas, mentiras, desánimo, materialismo y muchas otras cosas más que el Satanás utiliza para derribarnos. Imagínense que no vayamos a la guerra y no tengamos un escudo protector. Venga una bomba de preocupaciones excesivas. ¿Qué pasa en el cerebro cuando estamos en un estado de preocupación excesiva? Automáticamente nuestros 5 sentidos se bloquean. Entramos en desesperación, nos bloqueamos. Tomamos decisiones estúpidas, erradas. ¿Y dónde está el sentido del espíritu? No usamos, porque es lo mismo que hizo Satanás con Eva. Le encajonó en sus 5 sentidos. ¡Puc! Ahí. Entonces, cuando vienen estas preocupaciones excesivas, ¿qué nosotros tenemos que sacar a relucir? La fe.
¿Qué pasa cuando vienen malas noticias? Las malas noticias son las flechas, son los dardos del enemigo, son los cañones, son las balas del enemigo que vienen contra nuestra mente, contra nuestro espíritu, para desanimarnos. Y si no es posible desanimarnos, va a querer matarnos. Cuando te dicen, esta enfermedad no tiene cura, si vos no sacás tu escudo de la fe, estás frito. Fuiste. Tenés que sacar la fe. ¿Y por dónde yo saco esa fe? ¿De dónde yo saco? ¿Ustedes quieren saber? ¿De dónde sale la respuesta? ¿De dónde sale la protección de la fe? ¿Y cómo viene la fe? Entonces, podemos entonces deducir que hay dos tipos de fe. Tenemos una fe natural acá entre nosotros, como la vez pasada di un ejemplo. Puedo decir, me voy al supermercado y la cajera me dice, señor. Seguramente a ustedes también le ha pasado. Vinguito, hoy vas a tener suerte, hoy vas a sacar. Wow, me inyectó fe. Dice que voy a sacar, ya tengo fe. Y me hace pensar, ¿por qué no? Voy a llevar. Ahí ya tengo un nivel de fe, una fe natural, una fe lógica, más o menos, ¿verdad? Pero esa no es la fe de Dios. Hay una fe que es la fe de Dios. La fe natural obedece a circunstancias. ¿Sí? La fe natural obedece a circunstancias. Yo tengo fe natural, estoy convencido que me van a dar, por ejemplo, un empleo espectacular en Itaipú. Voy a ganar más de 100 millones. Gloria a Dios. Pero, de repente, cuando me voy a mirar la lista de los contratados, veo que mi nombre no está. ¿Y qué digo? Bueno, yo sabía lo que no me iban a contratar. Era fe natural, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe de Dios es totalmente diferente. ¿Y dónde nosotros encontramos la fe de Dios? Encontramos en la palabra. Desde el Génesis ya encontramos. Y hizo Dios los cielos y la tierra. ¡Wow! Eso a mí ya me sacude luego. ¿Hizo Dios los cielos y la tierra? Sí. ¿Y qué más hizo? Los animales, las plantas, todo lo que existe. Puso oro, hierro, todo tipo de metales en la tierra para que el hombre utilice y se desarrolle. ¡Wow! ¿Y qué más hizo Dios? Y Dios te hizo a vos una máquina perfecta, biológica. ¡Wow! Todo eso hizo Dios. Sí. Y sabes que Dios es tu Dios. Y vos empiezas a analizar. Entonces, ¿para Dios no hay nada imposible? No. ¿Y cómo creó Dios las cosas? De la nada. ¿Y de la nada hace Dios las cosas? Sí. Entonces, cuando vos entendés eso en tu espíritu, que Dios hace la cosa de la nada, no hay nada que te detenga. Nosotros podemos tener miles de inconvenientes, enfermedades, problemas de deuda financiera, pelea matrimonial, etcétera, etcétera. Un montón de problemas ya no solucionables para nosotros. Pero cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y vemos las cosas que Dios hizo, por ejemplo, abrir el mar rojo para que el pueblo pase, darle de comer durante años el maná a un pueblo. Tu imaginación como que explota y ya no hay cabida a esa fe natural chiquita, humana, que está condicionada a circunstancias, ¿verdad? Vos podés decir, bueno, yo me voy a postular para Itaipú, pero realmente no es que mi currículum no llega a más o menos a los requerimientos, pero yo por fe, creyendo en Dios, que tengo un Dios poderoso, lo voy a hacer.
No por mis méritos, sino si entro, va a ser por los méritos de Cristo. Sin padrino, sin nada, sin caballú, sin nada. Y presento mi currículum y pasa el milagro. ¿Por qué la fe es tan importante? Porque la fe mueve la mano de Dios. Sin fe no vamos a funcionar. Sin fe no vamos a funcionar. No vamos a ser creyentes efectivos. ¿Por qué? Porque si yo les digo que dentro de poco van a sonar la trompeta y vamos a subirnos todos al cielo, vos tenés que creer eso por fe. No podés creer eso intelectualmente, porque no funciona así. Porque vos vas a empezar a analizar y no hay cómo vamos a traspasar este techo, si vamos a chocar todo por el techo y nos vamos a caer todos. No, intelectualmente no vamos a entender. La fe se entiende por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, repito, la fe es el lenguaje del cielo. La fe mueve montañas. La fe te hace llegar lejos. Por la fe somos salvos. Por la fe somos sanos. Por la fe somos libres. Por la fe viviremos eternamente. Amén. Ahora vamos al casco, al yelmo. ¿Para qué sirve el casco de la salvación? Tienes que saber que la salvación es por gracia. ¿Sí? No por méritos, no por obras. Tenés que saber que la cabeza tiene que estar protegida. ¿Sí? Porque si no, te va a pasar lo que le pasó a Eva. Eva no protegió sus pensamientos. Tenía que proteger con la palabra de Dios. Ella tenía que recurrir a Dios, tenía que recurrir al esposo. Ella no recurrió. Ella se sintió confiada y trató de conversar con el ser más viejo del mundo. Y nunca jamás le vamos a ganar mentalmente al diablo, pues siempre nos va a buscar la vuelta y siempre nos va a echar la trampa. Entonces nosotros necesitamos ponernos ese casco que proteja nuestros pensamientos, el casco de la salvación. Saber que nosotros somos salvos. Cada vez que el diablo viene a tirarte una mentira, no, yo soy salvo por gracia, soy salvo por fe. Tienes que saber en la mente, en el espíritu, que vos sos un representante de Dios aquí en la tierra. Vos tenés que saber que vos sos un escogido de Dios. Vos tenés que saber que Cristo murió por vos en la cruz. Vos no sos cualquier cosa, vale la sangre de Cristo. Y que vos tenés que saber intelectualmente y espiritualmente que vos vas a reinar por la eternidad. También tenés que saber que existe un infierno. Que si no estamos alineados a la voluntad de Dios, podemos irnos allá. Tenés que tener mentalidad de reino. Eso también significa tener puesto el casco de Dios. Porque la armadura no es nuestra, la armadura es de Dios. ¿Qué significa tener el casco también? ¿Qué significa el casco de Dios en nosotros? La mentalidad del reino en nosotros. No la mentalidad de esclavo. Mentalidad de reino, mentalidad de hijo de Dios, no mentalidad de mendigo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante tener cubiertos nuestros pensamientos? Porque Satanás va a venir a atacar tu pensamiento. Te va a decir, vos no servís para nada. ¿Para qué vas a orar? Dios no te va a escuchar. Vos estás llena de pecado. Ya estás arruinada. Ya sos vieja. Ya estás gorda. No, ahí cuando vienen esos pensamientos, tu pensamiento tiene que estar blindado por los pensamientos de Dios, por la palabra de Dios. Y ya sacás ya tu escudo. Y le decís lo que dice la palabra otra vez. Le decís, Jesucristo murió por mí en la cruz. Si le querés hablar al diablo, ¿verdad? Podés decirle esto: Jesucristo murió por mí en la cruz. Te venció en la cruz. El acta que nos era contrario, la clavó, cancelada la deuda. Dios le exaltó a Jesús sobre todo, principado, potestades, sobre toda fuerza.
A Jesús le dieron el nombre que se nombra sobre todo nombre. Le dieron un título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús estaba en la gloria. Dios le exaltó hasta lo sumo, dice. ¿Y qué hace Jesús? Esto es lo tremendo. ¿Qué hace Jesús? Jesús recibe toda la gloria del Padre, lleno de gloria a Jesús, y dice, bueno, parafraseando un poco, se me dio todo esto a mí. Se me dio el cielo, la tierra, todo está bajo mi autoridad, bajo mi poder. ¿Y qué hace Jesús? Dice, bueno, yo decreto que esta autoridad, yo como cabeza de la iglesia, le entrego al cuerpo de Cristo. Y nos entrega a nosotros esa autoridad sobre el diablo. El diablo está vencido. Lo que nosotros tenemos que tomar es la autoridad. Cada vez que el diablo venga a engañarnos, a mentirnos, a querer embaucarnos, nosotros vamos a sacar la verdad de Dios. No es lo que somos. Tenemos que cuidar nuestra identidad como hijos y hijas de Dios. Amén. Por eso es demasiado importante estar equipados con toda la armadura, no con algunas. Vamos al siguiente. ¿Cómo debo usar la espada del Espíritu? En todas circunstancias debo hablar con la palabra de Dios. En todas circunstancias. En toda circunstancia. Estén buenas las cosas o estén malas las cosas. Tengo que hablar en fe en la palabra. Debes cuidar lo que dices. Debes ser consciente del poder que hay en tu palabra. Porque si yo empiezo a hablar negativamente, esas cosas me van a acontecer. Pero si yo empiezo a hablar de acuerdo a la verdad del reino, esas cosas también van a acontecer. ¿Y qué preferís? ¿Las cosas negativas que pronuncias o las cosas positivas que dicen la palabra de Dios? Que vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hablar la palabra de Dios sobre la vida de nuestros hijos, sobre nuestra economía, sobre nuestra salud. Vamos a hablar la palabra de Dios. Amén. Y tenemos que saber que Dios creó el universo por medio de la palabra. La palabra crea. Si yo le digo una mala palabra acá a un hermano, yo le puedo ofender. ¿Se dan cuenta que tiene poder la palabra? Pero si yo vengo y le digo, le doy una bendición, le digo, mira, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar, Dios te va a usar grandemente. Voy a tener en retribución, voy a tener la misma cosa. Debemos proclamar la palabra de Dios. Debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es importante. Dice, tomad la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Nosotros estamos siempre tentados por el enemigo a usar nuestra propia espada. ¿Y qué es la espada? Es la palabra. Nosotros usamos nuestra palabra, usamos nuestros conceptos, usamos nuestros principios. No, a mí me enseñaron así. Y empezamos a usar nuestra palabra para resolver conflictos. Por ejemplo, con mi esposa, con mis hijos, en una situación X. Uso mi palabra, mi intelecto, mis pensamientos para tratar de solucionar un problema con el pastor. Pero cuando yo uso mi palabra natural, palabra del hombre, para justificarme, para favorecer, lo más probable, un 99%, esa palabra que yo digo esté inyectada de malas intenciones. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para que Satanás no tome ventaja cuando yo use la palabra? Usar su palabra. Nunca voy a fallar. Nunca le voy a fallar si yo hablo la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos naturalmente, sin dirección de Dios, sin dirección de la palabra, corremos riesgo de, como se suele decir en forma coloquial, embarrarla, hacerla
peor, ¿verdad? En vez de solucionar, como se suele decir, algunos dicen, no vaya a hablar más porque en vez de aclarar oscureces, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con nosotros cuando nosotros queremos hablar con nuestra palabra, con nuestras intenciones. Y la palabra de Dios dice que es más cortante que una espada de doble filo, que discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios. ¿Querés resolver un conflicto? Andate a la palabra de Dios. Acá vas a encontrar muchísimo. La palabra de Dios está lleno de principios poderosos. ¿Querés saber de principios financieros? Andate a la palabra de Dios. ¿Querés saber de medicina? Andate a la palabra de Dios. ¿Querés saber de astronomía? Andate a la palabra de Dios. ¿Querés saber de finanzas? Andate a la palabra de Dios. ¿Querés saber de cultura? Andate a la palabra de Dios. ¿Querés saber de eternidad? Andate a la palabra de Dios. ¿Querés saber de salvación? Andate a la palabra de Dios. ¿Querés saber de condenación? Andate a la palabra de Dios. ¿Querés vivir feliz? Conectate con Dios. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. En síntesis, hermanos, estamos en guerra. Debemos ser conscientes de la batalla que debemos librar. Tenemos que saber que la lucha no es contra mi esposa, contra el jefe, contra el pastor, contra el vecino, contra el hermano. Mi pelea es contra Satanás y su sistema de mentiras y de engaños. A partir de hoy vamos a declarar esto: voy a vivir con las armaduras puestas, con toda la armadura. Sé que soy un soldado de Jesús. Sé que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces hemos llegado hasta aquí con la cultura del reino y la guerra espiritual. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, que se merece, digno de gloria y alabanza.